Muy bien, queridos estudiantes, bienvenidos a la nueva clase de literatura española. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las épocas de esta literatura europea, pues quiero iniciar leyendo estos versos de uno de los autores representativos. Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Es uno de los poemas, en este caso, que nos habla sobre la muerte, o en todo caso que nos indica de que nosotros a veces desperdiciamos la vida, no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos como tal, no aprovechamos los momentos de la vida. Nos damos cuenta todavía de nuestros errores cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿De acuerdo? Más o menos eso nos hace entender, que nos pide que nosotros reflexionemos, despertemos para darnos cuenta de cómo estamos desperdiciando la vida o no estamos haciendo algo bueno en nuestro paso por la vida. Pues corresponde a una obra que en este caso es Coplas a la muerte de su padre. ¿Saben a qué autor pertenece esta obra? ¿Recuerdan quién es el autor de esta obra? Coplas a la muerte de su padre. ¿Sí? Pues estamos hablando de Jorge Manrique. Y ahora, ese autor, ¿a qué literatura española pertenece? ¿A qué época de la literatura española? Vamos a ver en la siguiente lámina cuál es la etapa de esta literatura que vamos a abordar en esta oportunidad. Para ello necesito también la atención y obviamente la participación de cada uno de ustedes desde sus hogares. Vamos a hablar sobre la literatura pre-renacimiento español, es decir, después de la literatura medieval hay un pre-renacimiento, luego viene el renacimiento. Como toda época y de toda literatura tiene un contexto histórico, un contexto social, en esta oportunidad vamos a observar algunos. Nos dice cómo se encontraba España en esos momentos. Estamos hablando del siglo XV. Es una época de profundos cambios, transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Sabemos que la Edad Media era una época donde estaba dominado por la religión, por los sacerdotes, por toda la iglesia. Ellos eran quienes dominaban a la sociedad. No había un desarrollo cultural, tecnológico, más que la religión era que imperaba en esa sociedad. ¿De acuerdo? Luego pasaron al Renacimiento, es decir, al Resurgimiento, pero entre ellos había un intermedio, en este caso es el o el inicio del Renacimiento. Estamos hablando entonces de esa época, pasando de la época medieval a la época renacentista. Pues en esos momentos también España o Europa, toda Europa se encontraba dividida por el cisma del occidente. ¿En qué consiste esta cisma del occidente? Hace referencia a que cuando muere el Papa Gregorio XI, los cardenales eligen a Urbano XVI como Papa, pero frente a ello o en contra de ello aparece otro grupo de cardenales que eligen a Clemente VII. Entonces había dos papas y entonces había una disputa por el poder. A eso hace referencia al cisma del occidente. También la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Una batalla, una guerra entre ellos que duró exactamente 116 años. Pero dentro de ese lapso, dentro de todo ese periodo, han habido lapsos, han habido momentos donde se han considerado como treguas. Ya eso seguramente lo han hablado, en todo caso van a hablar en historia. Pero estamos haciendo reconocer cómo o en qué situación se encontraba España en aquellos tiempos. También nos dice que tenían problemas, había crisis interna dentro de España. ¿De acuerdo? Ya se dieron los momentos donde que ellos empezaron a salir fuera, empezaron a salir a otras tierras con la finalidad de conquistar, o más que conquistar, quizás invadir. ¿De acuerdo? Conquistaron Granada, por ejemplo.
expulsaron a los judíos. España también ha sido invadido por otras culturas, en este caso han sido los judíos. Entonces, pero ellos ya se recuperan todo el poder de su país o de toda esa zona y expulsan a los judíos. Pero en base a esto ya también ellos empiezan a salir, así que por ejemplo llegan a América, empiezan a invadir otras tierras. Ya se daban, es decir, estamos hablando de estos años, de 1492. Otro contexto hace referencia también a que ya empezó a desarrollarse la burguesía y la cultura sale de los monasterios para ya pues ingresar a las universidades. Sabemos que en la Edad Media todo el poder lo tenía la iglesia, entonces la clase burguesa no tenía ningún poder. Pero una vez cuando ya se está dejando la Edad Media, la burguesía empieza a tener poder, empieza a surgir la burguesía, la clase alta. ¿De acuerdo? Entonces ellos, de los que estaban dedicados a las iglesias, a los monasterios, salen para poder ir a las universidades y desde las universidades poder cambiar también la forma de cultura o la forma de pensar. Desde ahí empezaron a difundir. Y también sucedió algo como se puede decir en este caso, algo importante. Se inventó la imprenta. ¿De acuerdo? Gutenberg inventó la imprenta. Con eso se dio un gran avance en este caso, para las producciones literarias, para las obras, para todo lo que es la producción escrita. Y se desarrolló el humanismo. ¿En qué consiste el humanismo? Sabemos que en la Edad Media todo estaba concentrado en Dios, es decir, Dios era el centro de todas las cosas. Ya en este caso se deja de lado a Dios, se deja del medieval para darle importancia al hombre. Ya el hombre era como el centro de todas las cosas, el hombre era visto como persona, como humano, era lo más importante dentro de la sociedad. Hablaban sobre su cultura, sobre sus pensamientos, sus sentimientos. A eso se dedicaba el humanismo. Entonces ya surgió el humanismo en esta época. Pues bien, por otro lado también indicamos de que como toda literatura tiene influencias de otras literaturas, nuestra literatura, es decir, es influencia, imitación, copia de la literatura europea, en este caso de la literatura española, pero a su vez la literatura española tiene influencias de otras literaturas. ¿De quiénes? Aquí los presento. Nos dice el amor cortés. Está influenciado de la literatura provenzal, de la literatura francesa. ¿Qué entienden ustedes por amor cortés? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Será aquel amor donde se da entre dos personas de manera repentina, de manera, no sé, casual? ¿O será aquel amor donde sea lo más puro, lo más educado, lo más cortés, donde el hombre o donde el varón hace todo lo posible de manera correcta para poder conquistar a la dama, a la señorita? ¿Cuál de ellos será? Es la segunda, ¿verdad? Entonces aquí el enamoramiento es algo bonito, algo lindo, como se puede decir. Y por lo tanto, el hombre quien desea conquistar a la dama tiene que poner de su esfuerzo, tiene que hacer de la manera más cortés, de la manera más noble. ¿De acuerdo? Eso se ha dado en la literatura, más que todo en la poesía. También la literatura francesa influyó en el gusto por las novelas de caballería, es decir, la literatura francesa, desarrollaban novelas de caballería y los españoles han copiado de ellos, han imitado a ellos. Por eso, ya en el Renacimiento se da cuenta o surge aquella novela cumbre de la literatura española. ¿A quién hago referencia o a qué obra hago referencia? Esa novela de caballería, lo más importante de España, o quizás a nivel mundial. ¿Recuerdan cuál es? Donde habla pues de un caballero que observa o que ve visiones, ¿no? ¿Recordaron de quién estoy hablando? ¿O de qué obra estamos hablando? Pues estamos hablando de Don Quijote de la Mancha. Entonces, esa novela de caballería es influencia de la literatura francesa. Por su lado, también la literatura italiana dice que tiene una influencia en este caso en la poesía de tipo alegórico, en todo caso de la poesía quizás un poco festivo también, un poco crítico,
pero ya con la finalidad de ir refinando lo que es la poesía, pero sobre todo también la novela sentimental. Es decir, no se hablaba de temas de caballería, nada, sino se hablaban del amor, del romanticismo, de aquellos sentimientos que sufren o que tienen las personas en este caso del enamoramiento, por decir. Sí, los sentimientos, las pasiones, pero también donde podemos observar quizás las novelas donde hay personas quienes sufren y también su contraste, personas quienes están felices. Se dan esas situaciones en las novelas. Y surgió también el teatro. Mira, el teatro no es oriundo de España. Ellos imitaron, en todo caso, recibieron la influencia de la literatura italiana. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las influencias. Por otro lado, también se ha visto ya entonces una influencia o han tenido una imitación, una copia de la literatura clásica. Más que todo, trataron de imitar a Homero y a Virgilio. Homero, obra o representante de qué obra es, de qué cultura. Sus obras clásicos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Aquí, ¿a qué literatura pertenecen estas dos obras? A ver, recuerden, ¿a qué literatura pertenecen estas dos obras? La Ilíada, la Odisea. Por ejemplo, la batalla y la guerra de Troya. O cuando Ulises regresa de Troya a Ítaca, la Odisea. ¿A qué literatura pertenece? A la literatura griega, europea, no sé, francesa, italiana. ¿A qué literatura? A la literatura griega. Mientras tanto, Virgilio está pues dentro de la literatura latina, ¿no? De la literatura de Roma. Como esos han sido los clásicos, también han influido en la literatura española. Pues bien, estas son las influencias. El contexto, cómo se encontraba España en esta época, qué literaturas han influido para que surja y se desarrolle una literatura en España, son estas. Pasemos a la siguiente lámina para ver cuáles han sido los temas a los que se han abocado los escritores. Listo, como temática contamos, en este caso el primero es el amor cortés, es uno de los temas más desarrollados. ¿En qué consistía? El caballero, en este caso pre-renacentista, convierte al amor en el móvil que viene a sustituir a la guerra, nos dice. Entendemos de que en la época medieval o en la época antigua, en la épica, por ejemplo, en la épica se hablaban de hazañas de algunos héroes, o sea, héroes de la guerra. En la época medieval igual se hablaban de hazañas de algunos héroes, generalmente relacionados con las guerras, con las batallas. Eso se deja por un lado para concentrarse en el amor cortés. Es decir, entonces el personaje podía ser como un héroe, pero en base al amor. ¿De acuerdo? Un héroe porque conquistó, por decir, a una dama. Hizo todo el sacrificio o todo su hazaña para conquistar a cierta dama. A eso se refiere. En algunos casos también quizás si habían batallas, algunas, no sé, una competencia, unas peleas. Por ejemplo, cuando dice se batieron a duelo por el amor de una dama. Pero entonces ahí ya el héroe era quien ganaba. Es decir, también ganaba el amor de esa dama. Eso era uno de los temas considerados dentro de esta literatura. También la muerte. Pero en este caso la muerte dice vista como algo fatal. Y también a los cuales estaban destinados todos los hombres, todas las personas. Tras ella, la fama es el único rastro que queda del paso de los hombres por esta vida. Cuando hablábamos o se encontraba en la época medieval, como todo giraba en torno a Dios, todo era religioso, todo era en este caso visto por los sacerdotes, por todos ellos, las personas eran como cualquier objeto, no tenían nada de importancia. Para ellos lo primordial era Dios. Las personas no tenían ninguna observación, no tenían ninguna importancia. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hacen los renacentistas? Ellos dejaron de lado a Dios, dejaron de lado la época medieval, se concentraron en las personas como ser humano. Por eso surge el humanismo.
Pero ya aquí a la muerte se ve como algo fatal. Los religiosos o en la época medieval nos decían, si uno muere, se va a otra vida, a otro mundo, se va a una mejor vida. Eso es lo que decían los medievales, porque creían en todo lo que es la religión, en lo que es Dios. Pero aquí a ellos los humanistas dicen, no, nosotros morimos y eso es el final, es algo fatal, ahí terminamos, no vamos a otro mundo. Nosotros vamos a ser recordados o vamos no sé, vamos a tener, por ejemplo, relevancia por muchos años, vamos a ser recordados por muchos años, siempre y cuando hayamos hecho algo en nuestra vida, algo dentro de nuestra sociedad. Nos dice, la fama es el único rastro que queda. Es decir, si nosotros hemos hecho algo en la sociedad, vamos a tener vamos a tener fama, vamos a tener reconocimiento, y eso va a hacer de que las personas o la sociedad te reconozcan por muchos años. A eso hace referencia. Entonces, la muerte como algo fatal para ellos. Y también la fortuna, en este caso nos indica, aparece en la literatura como una diosa mudable e inestable que mueve los hilos del mundo y hace cambiar de un día para otro. Es decir, la fortuna también jugó un papel importante. A veces las personas de la clase alta tenían dinero y eso también a veces hacía de que en algún momento quizás se terminaba esa fortuna y el hombre o esa persona caía nuevamente a ser como uno más del montón o una persona común. Entonces la fortuna estaba a veces estaba bien, luego decaía, estaba bien, luego decaía. Era como dice, como algo inestable. Entonces son los temas considerados dentro de esta literatura: el amor cortés, la muerte y la fortuna. Por este lado también tenemos las características de la literatura pre-renacentista, en este caso española. Aparición de una nobleza cortesana que se dedicaba a las letras y al arte. Originó un tipo de escritor de extracción noble, en este caso como Jorge Manrique. En la época medieval, generalmente la clase baja eran quienes se dedicaban quizás a hacer versos, construir coplas, romances, y eso se difundía entre ellos. O sea, la clase baja era quienes hacían un poco más de literatura. Ya en esta época, personajes de la clase alta toman como importancia la literatura y se dedican a hacer literatura. Surgen a escribir poemas, versos, entonces se consideran ya como escritores, como literatos. Eso es lo que sucedió. Y otra de las características es que se da el creciente individualismo y desaparece lo que es el héroe colectivo. ¿En qué consiste? Consiste cuando hablamos, por ejemplo, de Mio Cid. Mio Cid, en este caso, es un héroe, ¿de acuerdo? Se hablan de las hazañas y todo de él, pero es un héroe para toda la sociedad, para toda la comunidad, porque está haciendo algo colectivo, algo para la sociedad. Entonces, esto se deja de lado para pasar a ser quizás una figura de caballero cortesano, algo individual. Si en este caso, mira, si estás conquistando a una dama, o hay una pelea, un reto de duelo entre dos caballeros, y quien gana va a ser un héroe para esa dama, es un héroe personal, no es ya para toda la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, de ese punto es la que se ha observado, ya por un caballero, pero era individualista. Ya no como los anteriores, como héroes colectivos. La siguiente característica es de que el autor se hizo consciente, nos dice, de su capacidad creadora y se mostró orgulloso de su creación. Sabemos que el Mio Cid, por ejemplo, no tiene autor, es anónimo. No es que porque nadie lo escribió, simplemente porque en la época medieval, por ejemplo, estaban prohibidos hacer ese tipo de obras. No les permitían, por lo tanto, las personas escribían pero a escondidas. Tenían esas obras pero lo difundían sin autor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho el rey, por ejemplo, si es que hubiera conocido al autor del Mio Cid? Seguramente lo hubiera decapitado.
por hablar, quizás por darle importancia a uno de los soldados. Entonces estaba prohibido en la época medieval. Pero aquí ya el autor o quien escribía, como ya no estaba prohibido, se siente capaz de crear obras de gran envergadura, obras de calidad, y se sentían orgullosos de todo lo que hacían. Entonces ellos sí ya firmaban o ponían sus nombres como autores en las obras. De acuerdo, también se ha dado ese cambio. Además, los característicos en todo caso han sido el amor cortés, la muerte, la fama y la fortuna, lo que les decía en esa parte de la temática. Estos han sido elementos importantes dentro de esta época de la literatura. Finalmente, se manifiesta en el gusto por las novelas de caballería. Es decir, las novelas de caballería han tomado mayor importancia. Por eso es que Don Quijote de la Mancha es una de las obras primordiales, principales, cumbre también de la literatura española, pero ya seguido al prerrenacimiento, ya viene del Renacimiento. Pero nos indica que ya en esta época se han dado los primeros pasos, como se puede decir, de este tipo de literatura. Estas son las características. Vamos a ver también qué géneros es lo que se ha denominado, lo que se ha trabajado generalmente. No han sido todos, han sido solamente algunos. Vamos a observar en la siguiente lámina. Bien, aquí tenemos los géneros. Lo que se ha trabajado han sido el romancero, el cancionero, la poesía alegórica y las novelas de caballería. El romancero lo que consiste es, si antes, por ejemplo, las épicas, que los cantares de gesta han sido poemas extensos donde se relataban hazañas de héroes, han sido poemas extensos. Por ejemplo, el mío Cid es un poema extenso. ¿De acuerdo? Lo que han preferido los escritores de esta época han sido hacer poesía breve, poemas breves, versos breves. A eso hace referencia el romancero, así lo denominaron ellos, romancero, a los poemas breves. Por otro lado, se ha dado también ya el cancionero. En este caso nos indica que el florecimiento de esta corriente poética es consecuencia del refinamiento que se produjo en la nobleza, dedicada al culto del arte. Es decir, o sea, las personas de la clase noble han sido o eran nuevos en este arte, en la literatura, recién estaban empezando. Entonces han creado como si fueran unos cancioneros, un conjunto de poemas, pero ya han ido juntando, han ido mejorando, han ido dándole calidad a sus poemas. ¿De acuerdo? Entonces han ido floreciendo, como dice, se ha dado ya algunas importancias dentro de este tipo de literatura. Por otro lado está lo que es la poesía alegórica. Se trata de la poesía ya recargada de tono elevado y solemne, en el que abundan los cultismos y las referencias a la mitología griega. Es decir, en esta época ya es donde la poesía española del pre-renacimiento toma, por ejemplo, una calidad fuerte, como se puede decir. Ya llega a su nivel máximo. Hacen una buena poesía, tienen un tono solemne, elevado, y también utilizan términos cultos. Es decir, las personas de la clase alta, quienes estaban empezando en esta parte, ya aquí llegaron a desarrollar una literatura de calidad, utilizando el cultismo obviamente porque ellos eran educados, utilizaban un lenguaje culto, a diferencia de las otras literaturas donde generalmente el lenguaje era pues el vulgar o el sencillo, lo básico. Y finalmente el género más desarrollado también es las novelas de caballería, pero en este caso, repito, lo que se ha hecho es hablar de las aventuras de un caballero que, guiado o movido por el amor hacia su dama, era considerado ya como un héroe. Son los géneros que se ha desarrollado.
Ahora también observamos algunos representantes. En este caso los tres representantes principales son estos: Íñigo López de Mendoza, a quien se le conocía como el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Estos son los tres representantes. Toda la información de esto va a quedar para la actividad que se le va a dejar al final. Ustedes van a trabajar una pequeña biografía y también van a identificar o mencionar las obras de estos tres autores, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la actividad de cada uno de ustedes. En sus cuadernos, realizar una pequeña biografía y obras de estos tres autores. Pero vayamos a la siguiente página. Para ver un poco de algunos versos, por ejemplo, de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. La primera nos dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales, y los que viven por sus manos y los ricos. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Repito, están hablando más o menos de lo que es la fatalidad o de lo que es la muerte. Nuestras vidas dice que son los ríos, es decir, diferentes ríos de diferentes caudales. Algunos son unos ríos caudalosos, algunos son unos ríos, no sé, menos, algunos son unos ríos inmensos, algunos son ríos cortos, pero al final todos los ríos llegan al mar. Eso es lo que nos quiere decir: todos nosotros vamos a morir, y al morir los ricos, los pobres, de la clase media, de la clase baja, todos somos iguales. Cuando morimos todos somos iguales. Sean adultos, sean jóvenes, sean niños, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos indica en este poema. Por otro lado, también otros versos más nos dice: decidme la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna a graveza, cuando llega al arrabasal de senectud. Nos está indicando, cuando pasan los años, van pasando los años, llegamos a la vejez, ¿cuál de estos se mantiene? ¿La hermosura se mantiene? Por ejemplo, el rostro se mantiene igual, las mañas o la ligereza, nuestro cuerpo, nuestra fuerza se mantiene igual. No, con el tiempo, con el paso de los años, con el tiempo, todos vamos perdiendo eso, y al final vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo todo tipo de, quizás, de habilidades que teníamos. Y es que así terminamos sin nada. Terminamos, en este caso, perdiendo todo. Y todos, los ricos, los pobres, los niños, los adultos, todos tenemos el mismo final. Un destino que vamos a llegar a la muerte. Esto ha sido todo sobre el pre-renacimiento español. Repito, la actividad para cada uno de ustedes es hablar sobre los autores representativos. Muchas gracias, un abrazo para cada uno de ustedes, hasta la próxima.